Hoy les traigo el quinto capítulo del spin-off de la serie Matarife llamado Abogánster, el cual está dedicado a revelar secretos no muy conocidos de la vida de Abelardo de las Priella y de Paloma Valencia, los cuales al parecer vendrán más adelante. Daniel Mendoza sigue firme publicando el producto de su ardua investigación y su producción de esta serie que ha causado tanta incomodidad entre los corruptos del país y que generó amenazas e intentos de hackeo a la página de Matarife, por lo cual Daniel Mendoza tuvo que abandonar el país recientemente y en consecuencia este capítulo tardó una semana más de lo esperado. Aquí se siguen revelando los hilos que unen el actuar de la firma de abogados de Abelardo de las Priella con los principales actores del narcoparamilitarismo en Colombia. Hace 25 años esta reja no existía. Desnutre de majestuosidad la entrada a la Corte Suprema de Justicia. Por ahí pasaba yo cada mañana. No fueron pocos los años en los que mi cotidianidad transcurría revisando expedientes y buscando en la jurisprudencia la voz de la justicia que soportaba los argumentos de mis defensas. Allí, en aquella corte magnánima, ya adentrado en la médula del litigio, tuve que contrainterrogar a algunos parapolíticos y a varios de los comandantes paramilitares. Entre ellos, recién terminada mi especialización en criminología, del expediente de quien para la época era representante a la Cámara, el hoy exministro Luis Fernando Velasco, de quien recibí poder para asumir su defensa, brincó don Berna como un testigo en contra de mi prohijado. Luis Fernando Velasco, desde su poltrona en la bancada legislativa, decidió enfrentar valerosamente al gobierno del Matarife, y fue por eso que el paramilitarismo lo agarró entre ojos. El escozor que generaban sus intervenciones y debates como congresista opositor de la tiranía uribista, en plena efervescencia de la parapolítica, fueron las razones del montaje de pulpo con muchos tentáculos que le organizó la estructura mafiosa de la cual hacían parte Abelardo de las Priella y su deshonroso progenitor, el Viejo. Lo primero que hizo el narcoparamilitarismo fue enviar a Rocío Arias, la mucama de don Berna y cliente del Abogánster, a la oficina de Velasco a realizar una función clara y precisa: entrampar al congresista. En la unidad de trabajo legislativo de mi cliente se presentó una mañana la doña Rocío, que para esa época era representante a la Cámara. La encomienda estaba sellada y dirigida a él directamente para que asistiera a uno de los congresos por la paz mundial más importantes del planeta, y junto a la sonrisa socarrona de la congresista, acompañando la honrosa invitación, iba el pasaje aéreo a España, el país anfitrión. El senador agradecido recibió la invitación y pasaje, viajó y participó en el congreso junto a Nelson Mandela en su momento. Luego, al ratico, habiendo aterrizado ya en su curul, el senador pudo observar atónito en el televisor a la misma Rocío Arias declarando que las AUC eran las que le habían comprado el pasaje y afirmando sin pudor ni vergüenza que, según la representante, por ese pasaje chimbo el senador Velasco se le había vendido al paramilitarismo.
Ahora les pregunto, ¿ustedes hubieran verificado si la reconocida organización de aquel evento magnánimo fuese efectivamente la que compró el pasaje, que al indagar terminamos enterándonos que fue pagado en Planeta Rica, Córdoba, por un paraquito menor, curiosamente donde el rey era el papá del abogánster? Este fue el primero de los montajes que le habían armado a mi cliente, aceitando las cuerdas del aparato criminal que entre el abogánster y el matarife gobernaban el sistema judicial. A Velasco tiraron a joderlo por todo lado. Al rato le pusieron a otro paramilitar al que le decían el Cabezón a decir que mi representado había mandado a matar a 2 cristianos cuyos cuerpos habían terminado regados en Popayán y que no habían tenido por ningún lado vínculo con él. Además, con el sello de voces chiviadas del Emporio de la Espriella Style, como siempre, consiguieron que el vocero de otra de las tantas fundaciones fascistas allegadas a Álvaro Uribe, un tipo llamado Gustavo Adolfo Muñoz Roa, y una cuadrilla de militares corruptos encabezados por el coronel Miguel Ángel Orejarena, acusaran al representante Velasco de ser colaborador de la guerrilla en el Cauca. Abelardo debió berrear al ver que le tumbé todo el andamiaje. Me moví rápido. Logramos primero la condena del cabezón llamado Armando Lugo, tras la interceptación de su teléfono, que alguna tarde de esos días entonó su voz rindiéndole cuentas del torcido un comandante paramilitar. Y un par de semanas, tras una tortuosa audiencia de día y medio, logré hacer encanar a Muñoz Roa, el neonazi al que Uribe puso a decir corroboradas mentiras, quedando completamente probado que andaba ofreciendo asilos en Canadá a cambio de delaciones espurias. Y el coronel Orejarena, que le hacía los coros a Roa, también terminó capturado. A De la Espriella le alcanzó la grasa que le chorreaba del bolsillo para que la corte enviara al congresista un par de meses a la cárcel, de donde salió con la frente en alto después de haber quedado absuelto, al corroborarse que Rocío Arias había sido una marioneta que el expresidente y ese leguleyo torcido pusieron a vomitar mentiras. Luis Fernando Velasco es un tipo muy decente que hoy en día está metido en un proceso judicial del que va a salir adelante, porque por encima se ve que está pegado con las mismas babas mentirosas de sus contradictores de siempre. Hasta aquí vayan calculando el grosor de la rata que es el decadente cagatintas que los quiere gobernar. Ahora abran bien los ojos porque viene la pulpa. Entre los testimonios de paracos y criminales en la investigación preliminar que recogía el andamiaje de mentiras que le habían montado a Velasco, en una de las salas privadas del magistrado investigador me pude topar de frente con don Berna, el gran jerarca patriarcal de Rocío Arias, al que, de la cárcel al despacho, llevó también como falso testigo la firma del abogánster. Hoy, más de 2 décadas después de haber estado sentado esperando ansioso en la Corte Suprema al mítico narco comandante del bloque Cacique Nutibara, es que vengo a echar el hilo que tiembla la jeta torcida de este sicario procesal con el narcoparamilitarismo antioqueño que también le daba línea al abogánster. Como ven, a este tipo, que como bandido es muy bueno, pero como abogado es un idiota, llevo ganándole los procesos desde pelado. Al capo le esculqué la existencia durante semanas antes del interrogatorio al que asistió puntual después de haber sido trasladado a tiempo desde el penal donde cursaba su pena hasta los asientos almidonados de la Corte Suprema de Justicia.
Un par de días antes del interrogatorio que habría de realizarle don Berna, había iniciado el estudio de la vida de este hombre completamente seco de palabra y muy difícil de descifrar, incluso si se le tiene enfrente. El mafioso más poderoso que ha existido sobre la faz de la tierra acababa de llegar a la pequeña sala de audiencias dentro de la investigación preliminar del magistrado auxiliar que administraba la litis. El capo entró arrastrando aquella añeja cojera de corsario que agarró como una honrosa herida de guerra, seco y escaso de palabras, prudente, analítico. Allí estaba, sentado y amparado por uno de los abogados de esa firma rechinante, loba y pomposa. Recuerdo con claridad que me alcanzó a agarrar el interrogatorio pensando que don Berna se comportaba igual a los grandes capos italianos de mis películas preferidas. Frente al polluelo de litigante que fui hace 20 años, esquivando por momentos mi mirada, estaba don Berna, el mafioso más poderoso que ha existido en Colombia y en el mundo, respondiendo con frases cortantes el interrogatorio que yo le formulaba en ejercicio del poder otorgado como defensor del congresista que había contratado mis servicios. Don Berna es el más curtido, sagaz y sobre todo el más arraigado socialmente de los delincuentes colombianos. Él es el capo en la sombra que llegó a ser muchísimo más poderoso que Pablo Escobar. Controló el más grande emporio del crimen urbano que existe en Colombia, la Oficina de Envigado. Exmiembro del Cartel de Medellín, organización delincuencial que llegó a gobernar como amo absoluto después de haber sido el creador ejecutivo y conceptual de los Pepes, el grupo de altos funcionarios del Estado, agentes de la DEA, bloques paramilitares y miembros de ambos carteles, el de Medellín y el de Cali. Don Berna es el que le declaró la guerra a Escobar y quien terminó siendo el único que pudo cazar al monstruo. Fue el mismo hermano de don Berna quien disparó la bala que acabó con la vida de Escobar, y ya el cadáver para la foto fue lo que le entregaron al coronel y a esos sus diligentes colaboradores que se atribuyeron falsamente la muerte del poderoso mafioso. Al crimen don Berna le puso orden. Cuando se apropió de Medellín, tenía muy presente los grandes problemas que traían los homicidios. Era metódico y selectivo al momento de ajustar una cuenta con la muerte. Prefería no matar funcionarios y tener bien comprados y de su lado a militares, policías, jueces y funcionarios públicos, y sobre todo a los grandes poderes industriales y políticos del país. Sus acciones eran silenciosas, tan distantes de las de Pablo Escobar, a quien su megalomanía showcera lo dejó sin límites, convirtiéndolo en el Pablo loco y deslinderado, con sus plomaceras y estallidos tan comunes en aquellas acciones desproporcionadas y caóticas durante esa guerra irracional que libró contra el Estado. Don Berna mandó a matar a muchos, pero aquí en Medellín, la ciudad más violenta del mundo en esa época, durante su reinado hasta su extradición, los índices de homicidios se fueron al piso. Él se convirtió en el policía de la oligarquía antioqueña. La élite de la ciudad usaba a don Berna como brazo extorsivo, proveedor de gatilleros para rencillas mayores y de paso como efectivo mensajero de la oscuridad a la institucionalidad, convirtiéndose en gestor de negocios estatales y sobre todo en un poderoso varón electoral dueño de más de un congresista como Arias, una de las tantas políticas que de su mano comían. A este gran padrino de la mafia colombiana los gringos lo tienen encerrado en una prisión y de paso allá está presa también la verdad que nos puede ayudar a desanudar este pasado al que los hilos rojos le cosen los labios. Don Berna es el criminal que en realidad
lo sabe todo. Él ha sido el más largo y grueso tentáculo que ha tenido el temido crimen colombiano, agarrando la institucionalidad. La historia de Don Berna no acaba traqueteando porque poco a poco fue mutando de narco a paraco. Entró de socio con Carlos Castaño para refundar la mítica banda La Terraza, que nació aquí, en el barrio Manrique de Medellín. Este combo fue el que disparó sobre el brillante humorista Jaime Garzón y los asesinos de grandes intelectuales, como los humanistas e investigadores del CINEP, Mario Calderón y Elsa Alvarado, y el valiente defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Don Berna reinó sobre las filas más brutales del paramilitarismo antioqueño, el poderoso bloque Cacique Nutibara, que con Don Berna a la cabeza fue el que acabó con su compadre, el comandante paramilitar Doble Cero, y con enterito su ejército del bloque Metro. Los magnicidios que ejecutó Don Berna llevan la firma del Matarife. Álvaro Uribe, el otrora presidente, el más honroso invitado a la mesa de los de la Espriella. Uribe, aquel ser magnánimo que Abelardo trata como el abuelo sabio, a quien dice él y su familia se lo deben todo. De la Espriella, al apoderar a Rocío Arias, la congresista comandante política de Don Berna y representante en el Congreso del más brutal paramilitarismo antioqueño, consigue agarrar la última de las puntas. En sus manos quedan todos los hilos. Ya tenía en el bolsillo a ese presidente con hablado de culebrero que durante su largo y oscuro reinado manipuló a la sociedad antioqueña. También le trabajaba a todos los bloques del narcotráfico y el paramilitarismo, y era el proxeneta del inmenso burdel en el que se habían convertido los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que se terminaron convirtiendo en el rabo, el cuero y las patas de aquella vaca lechera que ha venido alimentando la vanidad y el ego rechinante de este reyesuelo de noble abolengo criminal que dice ser el gurú vanguardista de la alta costura masculina y el lavaperros trovador que se dedica a promocionar todas esas pendejadas de aquellas empresas quebradas que hace ya tiempo quedó corroborado mimetizan la naturaleza de su fortuna y que, según él y su contador, vende por millones en las redes con esa marca encochinada de sangre y cocaína que nadie compra.